Buenas tardes, amigos. Hoy venimos con un tema más profundo, más intenso también, que tiene que ver con las dificultades que entraña la pregunta. La pregunta al tarot, algo que no se debe tomar a la ligera. Hemos acotado, definido dos tipos de dificultades principales, las que vamos a llamar de la ética, y son la primera parte del vídeo, y las que vamos a llamar de la técnica, y son la segunda parte del vídeo. En materia de preguntas, el cartomante con toda seguridad se va a enfrentar a preguntas que le van a sorprender, generar rechazo o activar su subjetividad de algún modo y manera. Y es la primera complejidad o dificultad que queremos revisar y proponer sugerencias al respecto. Julián, en materia de preguntas al tarot que nos entrañen alguna complejidad ética, ¿qué nos cuentas? Es un problema latente, tú y yo lo hemos vivido, sobre todo cuando uno está expuesto a un tarot presencial, en el cual la persona llega y hace la pregunta que a ella le interesa en ese minuto, ¿no es Exacto. cierto? Y uno es receptor de repente de inquietudes que lo violentan o que le echan una responsabilidad sobre los hombros un poquito grande. Por ejemplo, la típica pregunta, ¿cuándo va a fallecer una persona? Por los motivos que fuere. De repente son motivos comprensibles y otras veces no. Otras veces no. Sobre todo cuando hay intereses económicos puestos. Ante eso, nosotros nos planteamos aquí en nuestro manual una pregunta que engloba lo que estoy diciendo. ¿Debe el tarotista responder a cualquier pregunta? ¿A cualquier pregunta? Ahí viene, ¿no es cierto?, lo que tú hablabas. Subjetividad, acomodo, esquema ético, religioso, lo que fuere, o criterio. Nosotros definimos aquí como tratando de resolver el tema, porque es un tema que a uno lo afecta, ¿no es cierto?, que había que tener una decisión previa ante algunas alternativas. Y aquí yo quiero poner énfasis en lo previo. Exacto. Porque uno no puede estar, llega una persona y dice, qué sé yo, una pregunta que a uno lo violenta y en ese minuto va a empezar a pensar, ¿la contesto o no la contesto? ¿Va con mi moral o no? ¿Seré capaz de contestarla en forma objetiva y razonable? No. Uno ya tiene que tener una posición clara y que vaya con la naturaleza de uno, ¿no es cierto? Y que lo deje absolutamente tranquilo, o al menos tranquilo. Porque de repente la primera opción que voy a dar puede que no deje tan tranquilo. La primera opción es, sí, respondo a cualquier pregunta porque yo vivo de esto, es mi trabajo, no puedo permitirme el lujo de perder a ningún cliente. Un criterio económico. Pragmático. ¿Ah? Ok. Pero en el libro lo definimos como válido y como, bueno, por supuesto, que era válido. digno de Si una respeto, persona es vive una de de las esto opciones. y no le gusta la pregunta, el problema está en que si vive de esto y contesta todo y acepta la pregunta, la respuesta puede verse alterada por factores personales. Y de allí al final vamos a dar nuestra solución. Segunda opción, no estoy obligado a contestar cualquier pregunta porque yo tengo un esquema religioso, moral, cultural, lo que sea, y que me va a impedir tener una respuesta lo suficientemente objetiva porque me voy a involucrar en contra. Y puedo contaminar incluso la interpretación. No, quítale el incluso, o sea, lo vas a contaminar sí o sí. ¿no? Sí, quítale el el incluso. Sí. Bien, segunda opción, ¿cierto? Tercera opción, sí, contesto a cualquier pregunta, pero aquí ya hay un pragmatismo más sofisticado que la primera, mucho más sofisticado. A diferencia de Jack Nicholson que decía mi vida es mi vida,
Nosotros decimos, la vida es de ella o de él. Yo no tengo responsabilidad alguna, por lo tanto, si ella quiere responder a una pregunta, o sea, si ella quiere formular una pregunta, no es problema mío, es problema de ella o de él. Y si está conforme, piensa que le ayuda o piensa que es válido y lícito, yo, maní. Su pregunta y su vida le pertenece, por lo tanto, el cartomante Cartomante no. respeta la libertad y la Claro, sí, pues. responsabilidad del consultante. Exacto. Ya, esa es la tercera opción. Entonces, el paso previo es tomar una de las tres posiciones y ser consecuente con eso. Ser consciente de que sí hay que abordar este tema, no lanzarse a ser cartomante sin tomar una posición, una de estas tres, porque va a darse el problema, pero incluso habiendo ya tomado una posición, por ejemplo la tercera, que es mi favorita, mm, aún así todavía puede alguna pregunta activar la subjetividad o la moral o rechazo o ultraempatía en el cartomante al recibir la pregunta. Ahí hay algo más que hacer, ¿no? Por supuesto, y también el todavía también sobra, ¿eh? Porque eso va a ocurrir sí o sí. Sí, Eso va a ocurrir sí o sí, ya sea por la vía de la moral, ya sea por la vía de la responsabilidad o ya sea por la vía de de nuestro bagaje mental que nos condiciona, ¿no es cierto? Que nos condiciona desde que nacemos, educación, etcétera, etcétera, etcétera. efectivamente, Ya. está todo ahí. ¿Cuál es la respuesta nuestra ante eso? Vuelvo a nuestro manualcito. La linterna mágica. La linterna mágica posibilita lo que yo llamo el estado medio. ¿Y tú llamas? ¿Cómo lo llamas tú? Quitarse de en medio. Quitarse de en medio, ¿no es cierto? Es más gráfico lo tuyo que lo mío. Mi pasado budista me traiciona, ¿no es cierto? Y lo llamo estado medio. ¿Qué es el estado medio? ¿Qué es quitarse de en medio? Situarse en una posición de testigo meditativo que observa pero no se involucra. Y si Exacto. tú no te involucras, no tienes opiniones, Eres no estás participando del un cuento, mero intérprete, un mero espectador. un mero espectador. Eres un mero espectador. Y ese es uno de los objetivos centrales de la meditación. Y que aquí nos puede ser muy, pero muy útil para resolver eso. Porque si yo tomo la primera, ¿no es cierto? No la tercera. Yo veo de esto y cualquier pregunta, me viene una persona con una pregunta de tipo religioso que yo tengo que tener ese estado medio como para poder abstraerme de mi esquema, ¿no es cierto? Y ser coherente con la opción que Y escogí. atender, ¿Ah? exactamente, y Y atender. atender lo más honestamente y verazmente posible y evitando los acomodos correspondientes por lo que nosotros pensamos. Efectivamente. Estamos. Entonces, adquirir las destrezas y la habilidad necesaria de alcanzar ese estado medio, ese estado de neutralidad para poder ser objetivo y haber dominado esas herramientas es la segunda recomendación fundamental que le damos al taromante en materia de paliar las contaminaciones que se deriven de cuestiones éticas, morales y que susciten ciertas Eso es preguntas. lo que, para terminar con este tema ético y Sí. pasar a un tema más técnico, eso es lo que nosotros llamamos saber ver. Saber ver, saber Saber ver, mirar. saber mirar. Ajá. Por eso se llama la linterna mágica. La linterna mágica son nuestros ojos que miran verdaderamente y no a través de nuestros velos. ¿Ok? Exacto. El aspecto Perfecto. técnico, entonces, ¿en qué consiste en este? Bueno, hemos seleccionado, hemos tomado prestado, con permiso de compañeros, 5 consultas que nos suscitaron precisamente este vídeo y precisamente de las 5 preguntas, las 3 primeras son las que nos recordaron la necesidad de enfatizar este tema de la ética y de cómo ciertas preguntas nos pueden generar rechazo y dar una estrategia. Pero sobre todo las hemos seleccionado por la otra dificultad que la pregunta y el proceso de pregunta, obtención de respuesta e interpretación de la misma
nos puede traer, que son dificultades técnicas. Esto tiene que ver con esta tendencia que tiene la mente humana generalizada, tendencia a conformar la pregunta en su versión cerrada, embudo, de sí o no. Tú, en cuanto un humano se posiciona en la actitud de tener que producir una pregunta, lo más probable es que le salga en términos de sí o no, pregunta cerrada, ¿no? Esto ya de por sí, yo personalmente lo considero negativo. Yo creo que es importante que el cartomante ayude al consultante a elaborar la investigación de una forma más abierta. La consulta debe de abordar temas, pero sí. Una cápita antes de que entre la tirada. La experiencia, que es la madre de la Que ciencia, es la madre de la ciencia. Ajá. dice de que si no todo, el 95 el 98% de la gente funciona en forma binaria. Sí, Sí o no. sí o no. Y además, otra cosa, presiona la persona para el sí o el no. Y después del sí o el no viene el cuándo. Exacto. Después del Sí, sí o no viene de chacito el cuándo. sí. Entonces, lo que tú estás planteando es clave, porque el tema de la cercanía de la pregunta con la respuesta es importante, ¿no es cierto? Y hay que darle la óptica que se merece. Y tenemos un planteamiento, ¿no es cierto?, al respecto que es importante y que obvia un poco ese embudo del sí o el no, ¿cierto? Sí. El entrenamiento en hacer preguntas abiertas. Claro. En cualquier caso, a donde iba con estos ejemplos es el atolladero doble, ¿no? De una parte, lo que estás comentando, que es esa tendencia a plantear la pregunta cerrada en términos de sí o no, y que aunque el cartomante trabaje, motive al consultante a abrir la pregunta, aún así nos va a reclamar. Bueno, pero sí o no. ¿Y cuándo? ¿No? Bueno, estos ejemplos que traemos hoy ilustran lo que nos preocupa de este tema, ¿no? ¿Por qué es tan perjudicial hacer la pregunta cerrada e intentar sustraer un sí o un no? El mazo tiene una riqueza y elaboración de lenguaje que no es binario. Que para convertirlo en binario uno tiene que tomar decisiones y aplicar técnicas, ¿no? Para muestra esta primera, que nos había atraído precisamente por el otro tema, ¿no? Por el tema moral. Sí, porque la pregunta aquí de un compañero, una pregunta que atendió, le atendió esta pregunta a un hombre que quería saber si estaba enfermo. Ya. Y obtuvo, espero que se Esa esté respuesta. viendo bien, caballo de copas, arcano 13 y el sol. Bueno, Ahí hay un contrapunto de los dos últimos. aquí hay un contrapunto, ¿verdad? Aquí se puede extraer en la misma medida una conclusión negativa que una conclusión positiva. Ya no entrando en materia de conflicto ético de si atender o no la pregunta. Eso ya está fuera. Por ejemplo, Julián, ¿tú qué ves? Yo veo que hay una indagación. Esa es una opción. Es una de las dos Claro, opciones, ¿verdad? hay una indagación, hay un problema de salud, pero que no es grave. Exactamente. Da otra. Pues el compañero en cuestión, que por eso nos llamó la atención, como utiliza un código binario, y para él la muerte es no. ¿Es qué? Es no. Ya.
dijo, tú estás bien, no pasa nada, Happy, happy. la salud y la felicidad impera. Happy, happy. Exacto. Bueno, O sea, yo no... da la posibilidad del doble juego. Claro. Yo no digo que esto no vaya a funcionar. Tú puedes imponerle un código, ¿m? Y como que obligar al mazo a que te conteste en ese lenguaje binario de sí, no. ¿M? Pero luego está la otra opción, que es la que nosotros recomendamos, ¿m? Que es observa el relato, ¿m? Toma primero lo que aquí está ocurriendo y una vez recibido, remítete a la pregunta y sustrae un posible sí o no, pero después de haber hecho todo este trabajo, ¿no? Pero 3 cartas serían insuficientes para eso. Claro, bueno, también además recomendaríamos, por supuesto, que lo que he dicho antes, ¿no? Que se haga siempre en formato de indagación más abierta. Más amplia. Mínimo 5 cartas para preguntas cerradas. Mínimo minimorum. Claro, o tableros preferiblemente. Es muy distinto atender tal y como manda el consultante. Quiero saber si estoy enfermo. Ajá. Está planteado sí o no. El cartomante además obedece y extrae solamente 3 cartas. Bueno, aquí yo creo que ya pasaron demasiados errores, ¿no? Y luego además le aplica un código y como para él esto es un no, que yo le diría, bueno, y esto es un sí, y este prevalece, y entonces ¿cómo vas a decidir? ¿Cuál ¿no? prevalece? O sea, claro, ¿Ah? esto está mal, ¿no? Pero bueno, ¿a dónde voy? También podríais decir, a lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor sí, a lo mejor no, claro. Bueno. Resumiendo, habría sido idóneo decirle al consultante, vamos a explorar tu estado de salud en general. Y ahí vamos a ir tirar viendo un qué se teje. tablero, buscar un significador, en fin. ¿Qué es lo que nosotros proponemos en nuestro sistema? Claro, el tarot es demasiado rico y complejo para pretender hacerle una pregunta cerrada de sí o no, que obedezca y que además lo dé en 3 cartitas. La otra pregunta que tú vas a hacer es con el tarot rollo. Y quiero hacer el acápite que el tarot rollo es una belleza. Perdona la desviación, pero... Por supuesto que lo es. Espero que se vea bien, porque estamos con cámara nueva aquí y a ver. ¿Esta pregunta cuál era, Julián? Era así, vimos mira, en un grupo. mira, Océano, es una pregunta que a mí me ha caído en la cabeza varias veces en realidad, Sí. y es de las que más me ha causado problemas. Pero ya no estamos hablando de eso, pero la pregunta es, en este caso, ¿se va a morir una tía mía? Sí. ¿Se va a morir una tía mía Ya me luego? acuerdo, sí. ¿Ya? Se va a morir una tía mía. ¿Sí o no? Sí o no. Era la pregunta que tenía el consultante y esta compañera La que tuvo que afrontar, la pregunta que Sí. tuvo que afrontar. también lanzó solamente 3 naipes y además los lanzó precisamente convencida de que como es una pregunta cerrada de sí o no, pues para qué va a lanzar más cartas. Claro, ¿no? incluso a lo mejor lanza una. Claro. ¿Ah? Efectivamente, sí. Vamos a reducir el tarot a eso, ¿no? ¿Doy la primera? Eh, ¿Y después tú das la otra? sí. ¿Ah? Este es lo que... a ver. Déjame aclarar primero para los compañeros que no conozcan este mazo que salió el ermitaño, el 8 de espadas y la estrella. También que es bien apagadito de colores. Sí. Apagadito de colores. Bueno, ¿sabe qué? Sonó, vos, compañero, porque mire, va a vivir mucho tiempo, con muchos achaques, pero le espero una larga vida. Muy bien. Ya, otra. Y ahora podríamos hacer otra interpretación totalmente distinta en el cual dijéramos, está muy mayor, muy frágil, le espera pronto el final
y hay cumplimiento de tus deseos. O sea, sí. Buenos augurios. Fallece. Sí, claro, claro. Pasa a otro mundo. Claro, pasa a otro mundo. Y tus deseos, los que motivan que hagas esta pregunta, se cumplen, ¿no? O sea, tenemos la misma dualidad que teníamos en el ejemplo anterior. Exactamente. Para muestra de que las preguntas cerradas en términos de sí o no y atendidas con tan solo 3 cartitas, y como decía esta compañera, precisamente por ese motivo, porque es un sí o no, Enunciación no. pueden técnicamente abocar a graves errores interpretativos. Claro, porque aquí, si yo digo de que la persona va a estar con achaques, pero va a vivir mucho, y tú dices de que no, que se va a ir pronto, una de las dos tiene que estar errada. Efectivamente, No efectivamente. hay vuelta que darle. De nuevo, una alternativa que le habríamos dado a esta consultante podía haber sido, bueno, pero vamos a ver, ¿por qué tú quieres que fallezca tu día? ese ya es otro ¿Por qué estás haciendo esta pregunta, no? No, ese ya es otro punto. Y entonces nos habría dejado claro que estaba en mala situación económica y que sabe que es heredera. Bueno, entonces se le puede contraofertar, vamos a hacer un tablero y revisar tu futuro económico. Y ahí, Claro, espectacularmente, exacto. le respondo. Exacto. Esta es otra que a mí me llamó la atención más que a ti cuando la vimos en un grupo, porque a ti no te suscita tanta Te está yendo al dificultad. esquema moral. Claro, Sí. yo esta pregunta, a ver, si tenía 12 personas consultantes diarias, me la hacían 6 veces. Exacto. O sea, 40 o el 50%. Exacto. A ver, ¿cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta es la eterna de quiero saber si mi marido me es fiel. En este caso es marido porque la consultante era una mujer, ¿no? Pero igualmente hemos recibido a hombres preguntando si su mujer le Claro. es fiel. Bueno, volviendo a la primera parte del vídeo, a mí sí me causa un conflicto ético y dificultad atender esta pregunta planteada así. Pero a esta persona a quien le hemos pedido prestada su consulta para traerla al vídeo no le causa ninguna dificultad. Y ahí están las 3. La atendió directamente, ¿no? ¿Sí o no? Y volvemos a las mismas. Como es un sí o no, que lo vamos a dejar en sí o no, no lo vamos a parafrasear ni a convertir en nada. Voy además a encontrar una respuesta en 3 cartitas chiquititas. ¿Doy una? Venga. Posible, ¿eh? No es que yo esté leyendo de esa manera, pero posible. Este hombre está en una situación que tiene poco juego, poca movilidad, ¿no es cierto? Y tiene que quedarse en casita y bueno, y su vida afectiva, Y dedicarse al trabajo. dedicarse al trabajo, etcétera. Así que la respuesta sería, no, le está siendo fiel. Está siendo fiel. Está un poquito disgustado, pero Claro, está siendo fiel. claro. Efectivamente, muchos lectores a lo mejor tomarían aquí al colgado como un indicador de que este hombre está maniatado, inmóvil, no está haciendo nada, está centrado afectivamente en el trabajo. Bueno, otros muchos, como veríamos directamente en el colgado de la evidencia de la traición y en la combinatoria del 5 de copas y el as de bastos, escarceos sexuales varios. Escarceo, qué buena palabra. Sí, varios además. Notable. Le diríamos, mira, sí, te está siendo infiel. Cosa que, repito, yo además a nivel moral me preocupa muchísimo. ¿Te violenta? Sí, me violenta esto, Ya. pero bueno. Volvemos a lo mismo. A ver, si tú preguntas al tarot si tu pareja te es fiel o no, es porque has observado algo u ocurre algo que es lo que realmente suscita esta pregunta. ¿Qué es? ¿No? Bueno, estamos mal, tenemos peleas, bien, ¿y por qué no hacemos una bonita investigación sobre esta relación de pareja y hacia dónde va? ¿No? Bueno, en fin. Cosas más fiables donde técnicamente además el mazo va a poder darte más seguridad en la conclusión. Aquí tenemos... Esta la traes tú, Aquí sí. tenemos el majestuoso tarot
Noir. Ah, sí, este es el noir. La palabra es majestuoso. Majestuoso. Bien, como yo estoy más interiorizado en este cuento, te Sí, lo voy a contar te a pesar toca, de te que... toca. Este es un caso particular. Le pregunta a la persona que se le hizo la consulta si el gerente de su empresa donde trabaja, que tiene problemas en la empresa, va a lograr una extensión para poder manejar la situación, para poder seguir teniendo la situación en sus manos. Porque la empresa tiene muchos problemas y ya hay ciertos plazos que se están terminando, y entonces ella quiere saber si el gerente va a lograr los plazos como para poder manejar el cuento y manejar el barco como él estima conveniente. Correcto. Ahora, se usaron nuevamente las 3 cartas, pero el diablo que llamó la atención fue adjetivado por otra carta. Sí, esta compañera sacó esta carta para aclarar el diablo. Y salió el rey de espadas. Exacto. ¿Quieres dar tú una interpretación? Bueno, sí, claro. Vamos. Podríamos... Después yo doy otra. Podríamos decir que la respuesta es no, porque se desmorona la situación actual, algo la corta y la erradica, y el mal hacer de este hombre es lo único que queda solitario al final. Solo chiste y abandonado. Exacto. ¿Ahora yo? Ahora tú. Bueno, la situación en la empresa es muy dramática, ¿no es cierto? Pero el diablo sigue manejando la situación, y en este caso el diablo sería el gerente. Sería el gerente, y prueba está que sale como rey de espada. Por lo tanto, como el diablo maneja la situación, esta situación crítica, caótica, sí logra la extensión. Sí logra lo que quiere. Ya, ¿sí o no? Claro, ¿ves? Otra vez. ¿Cuál de las dos respuestas, cuál de las dos interpretaciones es más exacta? Pues la respuesta es muy sencilla. No se circunscriba la pregunta en forma de embudo y no se extraigan 3 simples naipes para un análisis complejo. Por último, quisimos demostrar cómo en otros sistemas cartománticos, no solo el tarot, puesto que hemos subrayado tanto que el tarot es tan rico simbólicamente, que es por eso por lo que no podemos consultar de este modo. Bueno, pues es que resulta que en el Lenormand también ocurre lo mismo. ¿Puedo? Debes. Bueno, Debes. por eso que tomé las cartas, para apropiármelas. Para hacerlo tú, bien, Claro. bien. No, la interpretación la vas a hacer tú, porque tú eres máster de máster. No, vamos a hacer doble igual la interpretación. Este es Lenormand silencioso. Sí, el Es Lenormand. el Lenormand silencioso, un Lenormand que hemos diseñado ambos, sí, ¿no es cierto? sí. Con ciertas características especiales. Con ciertas características especiales, y que va a acompañar nuestro manual o libro, si lo queremos poner más grande, nuestro manual o libro sobre esta baraja de Lenormand. Así que se los presento, está todavía en proceso, en la etapa final. No, claro, No esto está totalmente terminado, No. pero se los presento Le como falta, nuestro Lenormand. Le faltan muchas cosas que todavía le vas a agregar, de color, reborde y demás, pero nos sirve también para evidenciar el porqué de las preguntas cerradas y lo negativo de emplear pocos naipes, ¿no? Inclusive con el Petit Lenormand, con el Lenormand silencioso en este caso. ¿Cuál era la pregunta? El consultante, sí, esta también la traigo de una compañera. El consultante le preguntó si su esposa, la esposa de él, sabía que él le había sido infiel. No sé si he explicado bien la pregunta. Sí, Porque absolutamente. yo le di 3 vueltas hasta que la entendí, ¿no?
El hombre quiere saber si ella sabe. Si ha sido descubierto. Exacto, si ha sido descubierto. Vaya. Bien. ¿Ah? Entonces el grupo se dividió en dos, para muestra de además lo que estamos comentando hoy, ¿no? Porque una parte del grupo decía que aquí claramente ponía que sí lo sabía y otro que no lo sabía, ¿no? Bueno, yo mirando las cartas digo que no lo sabe. ¿Ah? Pero también puede haber una opción que alguien diga sí lo sabe. Exactamente. A ver, desarrollo. Hay ambivalencia, ¿no? Porque para aquellos que no manejen bien el Lenormand, vamos a decir sucintamente que el libro habla de los secretos y la información oculta. Los peces hablan de la abundancia o del dinero y son un rey. Y el ramo habla de la alegría, los halagos, ¿Regalos? apoyos, regalos, coqueteos varios. Y es una reina. Entonces, parte del grupo dijo, sí, ella lo sabe, pero por motivos económicos permanece en silencio porque necesita y apoya esta economía que le trae su matrimonio, ¿no? Y otra parte del grupo dijo, no. Ya, pero tú te basas en algo. La información está oculta, guardada. La información sobre tus abundantes coqueteos y escarceos, tus abundantes relaciones con más chicas, está guardada, no lo sabe. O sea, aparentemente la segunda opción es bastante más probable. Como siempre, pero está en ambivalencia. El tema, claro, como siempre el tema de hoy es la parte técnica de cómo uno va a manejar su mazo, el que sea. Es muy importante y que uno tenga técnica, sistema, rigor y sea fiel a su técnica, ¿no? El Lenormand tiene una estructura lingüística por la cual la primera carta es la más importante y la que define la respuesta, y las demás le van añadiendo detalles para completar un mensaje lingüístico completo, ¿no? Por eso yo soy partidaria, igual que tú, de que la respuesta es no lo sabe, pero las otras personas que estaban manejando el Lenormand estaban de acuerdo en que era un claro, sí. Claro, con otro sistema, entonces da un sí. Ahora ya viendo los 5 ejemplos y ya llegando al final de este video, la necesidad imperiosa de aclarar el asunto técnico que tú también planteaste es porque si no el riesgo de error es grande. Efectivamente. Es muy grande el riesgo de error. Ese es el tema. Entonces, para ser constructivos y no ser como una solución, ¿cuál sería Océano Jardín en base a nuestro manual? La solución para evitar ese riesgo de errores. Pues lo primero en materia de preguntas, fomentar siempre el parafraseo y reconversión de la pregunta que el consultante tiene en una indagación más abierta y mayor. Segundo, aplicar un método que emplee más naipes y permitir que el mazo se exprese para, una vez entendida la situación, sí poder alcanzar conclusiones cerradas. Claro, porque la pregunta no se puede perder tampoco, ¿no es cierto? La pregunta es lo que va a delimitar el marco, pero la lucha es que la riqueza simbólica puede expresarse. Se pueda expresar, porque si no, no es cierto que este lenguaje tan sofisticado se pueda reducir a un simple sí-no. O que la forma de hacerlo es siempre por derivación. Claro, o sea que, no sé, como resumiendo, en vez de darle un código binario sí-no, para los malos, para los buenos, carta positiva, carta negativa, leer la historia que te estoy contando. Exacto. Y a través de leer la historia, extraer la respuesta. Exactamente. ¿Eso sería? Sí.
Y con un contexto lo suficientemente amplio para que haya información. Correcto. Y en materia de ética, lo que ya comentamos. Ah, sí. No eludir el hecho de que sí que hay que tomar una posición en materia de las preguntas, digamos, difíciles, como estas que hemos visto hoy, y aprender técnicas y estrategias firmes que a uno lo lleven a un estado medio, premeditativo, y por lo tanto lo saquen de en medio. Esperamos haber aportado algo útil en materia de las dos dificultades. Lenormand silencioso, Lenormand silencioso. Ah, me puse Bateler. Sí, te has puesto Bateler ahora. De las dificultades que trae el fenómeno de la pregunta. ¿Estamos? Estamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos.